Listo. Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentarle lo que sería la máquina de Turing. Eh, los integrantes de ese grupo son Owen Esteban Posada Rivas, Freddy Alexander Romero Correal, José Andrés Murillo Manco, Kevin Felipe Galeano Díaz. Bueno, aquí pues somos los mismos integrantes de la anterior actividad, entonces pues les vamos a explicar acerca pues de nuestra máquina de Turing que se relaciona acerca sobre la ordenación de símbolos y entonces aquí mi compañero Kevin le va a explicar pues acerca de lo que sería la introducción. Bueno, básicamente este trabajo trata sobre el diseño y funcionamiento de una máquina de Turing que resuelve la tarea de organizar una secuencia de código binario, de modo que todos los ceros queden al principio y los unos seguidos de estos. Aunque la tarea a simple vista parece sencilla, es un excelente ejemplo de cómo una máquina de Turing puede ejecutar, perdón, un algoritmo de manera ordenada. Esta máquina utiliza solo una cinta infinita, un cabezal lectoescritor y un conjunto limitado de reglas de transición. El proceso comienza con una entrada binaria desordenada y a través de comparaciones entre bits y desplazamientos secuenciales, reorganiza la secuencia para que todos los ceros queden al principio y los unos seguidos, como lo mencioné anteriormente. Aunque a simple vista aunque la operación de ordenar las cintas es lo que buscamos, el propósito de este trabajo va más allá de demostrar cómo una estructura tan simple puede resolver problemas lógicos con precisión y eficiencia. En resumen, el ejercicio nos ayuda a entender conceptos fundamentales de la teoría de autómatas y la importancia del modelo Turing en el desarrollo de la computación moderna. ¿Listo? Bueno, entonces estaría más o menos la introducción acerca de lo que sería nuestro diseño y nuestra máquina de Turing relacionada pues con el ordenamiento, como lo mencionaba mi compañero, del ordenamiento de una secuencia de unos símbolos o números, como pues en teoría lo que vamos a explicar. Entonces ahorita, pues básicamente aquí miramos lo que sería la gráfica del proceso y las transiciones. Aquí mi compañero Freddy pues les va a explicar más que todo, más detallado acerca pues de esta gráfica, cómo serían las transiciones y la máquina de estado, en el cual pues cada proceso o transición de la ejecución estaría realizando pues nuestra, nuestra máquina de Turing, que pues ya también posteriormente le daremos con la máquina de estado, estaríamos dándoles lo que serían las reglas, sí, como tal, o parámetros en el cual seguiría se postularía sobre nuestra máquina de Turing. Entonces aquí, compañero, Freddy. Listo. Entonces, antes de empezar hablando sobre la gráfica, vamos a empezar hablando sobre las notas de la misma, o por lo que podría ser los parámetros. Lo que tenemos está dividido en varias partes, en las cuales son el estado actual, lo cual va a ser que el estado es en el que se encuentra la máquina antes de leer el símbolo. Se le sigue el símbolo leído, que va a ser el símbolo que la máquina va a tener que leer, ya sea entre cero, uno o vacío. El símbolo escrito, que es el símbolo que la máquina va a escribir en la cinta, puede ser cualquiera de los ya mencionados. Y la dirección del cabezal, que va a indicar la dirección en la que se va a mover, ya sea en L o en R, que van a ser izquierda o derecha. El estado distinto, que es el estado al que la máquina pasa después de realizar la transición, y el último, que es el estado Q5, que es el estado de aceptación, por lo que ya no va a tener más transiciones salientes, o también indicaciones que va a indicar que la ejecución termina ahí mismo. Como resumen de esto que acabo de decir, va a ser que la tabla está organizada en transiciones de la máquina de estados, lo cual nos va a mostrar cómo se lee el símbolo
cómo se va a escribir uno nuevo o el mismo símbolo, hacia qué lado se mueve y cómo cambia el estado. Listo. Ahora, acá en la tabla podemos ver que está dividido en lo que ya he mencionado, el estado actual, el símbolo leído, el símbolo escrito, la dirección del cabezal y el estado distinto. Podemos ver que empezamos con un estado actual de Q0, colocamos que va a leer el número 0, por lo cual se va a escribir el 0. La dirección que va a tomar es R hacia la derecha y va a quedar en su estado Q0 nuevamente. En cambio, si estamos en el estado actual de Q0 y el símbolo que tiene que leer es 1, se va a mover hacia la derecha y el estado final o el estado distinto va a quedar en Q1. Vemos un aumento en el estado final. Cuando tenemos un Q0 y el símbolo es vacío, se va a mover hacia la izquierda y va a quedar en Q4, en estado distinto. Cuando estamos en Q1, si se lee el símbolo 1, se va a mover hacia la derecha y va a quedar en estado Q1 nuevamente. En cambio, si se lee el símbolo 0, se va a escribir un 1 y se va a mover hacia la izquierda, por lo que va a aumentar al estado distinto de Q2. Nuevamente, como en el tercer ejemplo del estado actual, cuando está en el estado actual de Q1 y lee el vacío, se va a mover hacia la izquierda y va a quedar en Q4. Pasamos con el estado actual de Q2. Cuando está el símbolo, es el 1 el que se lee y el que se escribe, se va a mover hacia la izquierda y va a quedar nuevamente en el mismo destino Q2. Cuando se lee el vacío y se escribe el vacío, se va a mover hacia la derecha y va a quedar en estado distinto de Q3. ¿Qué pasa cuando leemos el símbolo 1 y escribimos el 1? Eh, que se va a mover hacia la derecha y va a quedar en estado de Q3. Cuando estamos en Q3 es como repetir lo mismo. El símbolo leído es 1, el símbolo que se va a escribir es 0 y va a quedar en Q3. Si se lee y se escribe el símbolo 0, va a quedar en Q5, que es el estado final, y ya pasaríamos Q4. Q4 se lee el símbolo 0 y se escribe el símbolo 0, queda en el mismo Q4, pero cuando se lee el símbolo 1 y se escribe el símbolo 1, nuevamente va a quedar en la dirección de cabezal L y va a quedar en Q4. Cuando leemos el vacío, se va a mover hacia la derecha y quedará en Q5. El Q5 vemos que tiene en el símbolo ninguno y el símbolo escrito ninguno, porque es el estado final al que va a tener que llegar en cualquier momento la máquina. Ese sería más o menos como los parámetros o las reglas como tal que se rige nuestra máquina de Turing, que pues más adelante con la ejecución que pues les voy a explicar, vamos a tener un pequeño ejemplo muy sencillo, pues basándonos en nuestro reglamento, nuestra máquina de estados como tal, y dependiendo, digamos, de las transiciones, el símbolo leído, el símbolo escrito y pues el estado destino, que pues como me les explicaba mi compañero anteriormente. Entonces ahora vamos a proceder como tal a revisar o a realizar una pequeño ejercicio de la ejecución de la máquina. Bueno, voy a aquí tener, digamos, como guía esta partecita de aquí para tener como la guía de la máquina de estado y poder realizar el proceso de la ejecución. Aquí pues obviamente ya está realizada, pero pues vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, quiere decir que la entrada que vamos a tener, que vamos a darle a nuestra máquina sería 0101 y nuestra salida esperada sería 011. ¿Listo? Entonces, aquí según nuestra máquina de estado, aquí empezamos con nuestro estado inicial. Dice que cuando lee el 0, se debe, pues escribir el 0, dejar el 0 y pasar a la derecha. Y pues el estado destino sería el 0, sería Q0. Entonces aquí
mi puntero pasaría hacia el lado derecho y seguiría en el mismo estado Q0. Listo. Ahora dice, como actualmente está en estado Q0, al leer el símbolo 1, en este caso, en mi máquina dice que cuando lee 1, se escribe 1 y se pasa a la derecha y mi destino sería el Q1. Es decir, mi estado Q1 y me pasaría hacia la derecha. Entonces, ese sería mi segundo paso. Pasamos a la derecha. Ahora, como ya está en el estado Q1, en mi máquina de estado me dice que cuando lee 1, se escribe 1 y me pasa a la derecha. Entonces, ya este ya no sería el 0, sino que ya sería 1 y me pasa hacia la derecha. Listo. Ahora, también pues hay algo muy importante en esta regla del Q1, de que me va a pasar al estado Q2 para que en el estado Q2, al pasar ya al leer 1 como tal, me va a generar, digamos, el cambio de estado y me va a pasar a la izquierda. Entonces aquí ya el Q1 pues ya pasaría a ser Q2, me pasa a la izquierda y como tal pues estaría mi puntero aquí en esta posición de la celda. Listo. Ahora seguimos. Cuando está en estado Q2, que aquí tenemos aquí, y leemos 1, escribimos 1 y pasamos a la posición izquierda. En dirección del cabezal pasa a la izquierda. Entonces, aquí pues no hay ningún cambio, está leyendo 1, pasa a la izquierda. Luego, al pasar, dice aquí en mi estado Q2, que cuando lee un 0 está por aquí. Que cuando lee 0 en el Q2, él dice que él me va a pasar a la derecha y me va a cambiar a estado Q3. ¿Listo? Entonces me pasa al lado derecho y me pasa a estado Q3, en donde cuando ya esté en mi estado Q3 y lee 1, él automáticamente me tiene que cambiar el símbolo escrito a 0. Es decir, que como ya pasó al estado Q3 y me leyó un 1, entonces ya me va a cambiar el símbolo a 0. Entonces ya no quedaría que ya no equivale a 1, sino que ya equivale a 0. Entonces ya este quedaría en este estado. Luego pasaría de este estado, pasaría al lado derecho, en donde cuando lee, dice la máquina de estado que cuando lee 1, él literalmente él me va a cambiar, cambia a 0 y pues me pasa a estado Q0. Nuevamente, como venía repitiendo el ciclo. Entonces, en esta posición, como leyó 0, me leyó 1, me cambió el símbolo en 0 y automáticamente me pasa a estado Q0. Entonces ya volvemos otra vez a lo mismo que cuando digamos me lee Q0, él me va a hacer como la dirección hacia la derecha. Ahora cuando leo el símbolo lo lee 1 y mi estado está en Q0, entonces ya pasa a cambiar de estado a Q1. Y así sucesivamente me lee el 1, me pase hacia la derecha, pero cuando ya pase hacia la derecha y digamos que él me va a cambiar de estado de Q1, cuando lee un vacío, él va a pasar a la izquierda, pero automáticamente me va a cambiar de estado a Q4. Aquí lo podemos ver. Cuando lee vacío, él me va a pasar a la izquierda, pero mi estado de destino va a ser Q4. Entonces aquí pues vemos el ejemplo. Pasa estado Q4 y me pasa a la izquierda. Entonces, cuando está en el estado Q4 y lee 1, esto lo vemos
aquí, aquí, él me va a ir a la izquierda y sigue con mi estado en Q4. Entonces me pasa, listo. Pero cuando está en estado Q0, pasa mi símbolo cero, lee cero, escribe cero, él igualmente me va a pasar a la izquierda y continúa con el estado Q4. Entonces ya prácticamente de aquí hace toda esta transición. La regla en el estado Q4 me pasa la transición hasta acá. Y ya cuando ya lee, digamos, un vacío, que es el que está aquí, cuando ya lee el vacío, él me pasa a la derecha y automáticamente él me pasa a estado Q5, que ya sería como el estado final. ¿Listo? Entonces sería básicamente como eh, la ejecución de esta máquina. Es un poquito enredador al principio, pero ya digamos que al dominar como tal, las reglas y siguiéndolo paso a paso, ya uno se va adaptando y pues así mismo con una entrada más grande se va realizando paso a paso y pues sería mucho más eficiente. Entonces ya lo último, ya pues mi compañero Andrés les va a dar como una conclusión acerca pues de lo realizado. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Murillo. Voy a hablar un poco acerca de la conclusión tanto de la actividad en general como del ejercicio que realizamos. Entonces, a través de este ejercicio, nosotros logramos comprender de una manera muy clara y práctica cómo funciona una máquina de Turing al resolver un problema, pues, como este de ordenación de símbolos binarios. Este ejercicio consistió en tomar una cadena de entrada compuesta por una secuencia desordenada de ceros y uno, como explicó el compañero anteriormente. Eh, la cadena que ingresó era 0, 0, 1, 0, 1 y al aplicar pues un conjunto de reglas y transiciones específicas para organizarla, eh, llegamos pues, se llegó al resultado de que todos los ceros quedaron al inicio y los unos al final, obteniendo como salida pues la cadena ordenada como lo es 0, 0, 1, 1. Entonces, para ello pues se diseñó una tabla de transiciones que especificaba según el símbolo leído en la celda actual de la cinta y el estado en el que se encontraba la máquina. Eh, También cuál debería ser la acción a ejecutar y si se debía escribir un nuevo símbolo, moverse a la izquierda o a la derecha y a qué estado cambiarse. Eh, Resumiendo un poco, este ejercicio nos permitió evidenciar cómo la máquina de Turing, a partir de operaciones básicas como lectura, escritura y desplazamiento de los símbolos, es capaz de resolver tareas que, aunque sencilla desde nuestra perspectiva, requieren un procedimiento estructurado y lógico para una máquina teórica. A medida que la máquina iba recorriendo la cadena, iba reubicando los símbolos desordenados según las instrucciones predefinidas, garantizando que al finalizar la cinta contuviera el resultado pues, que vimos al finalizar. Más allá de la resolución de este caso puntual, la actividad nos deja como evidencia cómo problemas computacionales pueden descomponerse en pasos simples y secuenciales, que una máquina puede ejecutar de forma autónoma siguiendo un conjunto limitado de reglas. Cada acción que se realizaba depende únicamente del símbolo actual y del estado en que se encuentra la máquina, lo que garantiza un comportamiento determinante y predecible en el cual pues funcionaba la máquina. Por otro lado, otro aspecto pues como muy valioso de este ejercicio fue poder asociar el funcionamiento de esta máquina teórica con conceptos modernos de computación. Aunque en la actualidad pues los computadores son muchísimo más complejos y más rápidos, el principio básico sigue siendo similar. Se leen datos, se ejecutan instrucciones según condiciones específicas y se producen resultados siguiendo un orden lógico.
En términos académicos y conceptuales, este ejercicio refuerza la importancia de la máquina de Turing y los autómatas como pilares fundamentales de la teoría de la computación. Estos modelos nos sirven a nosotros para comprender no solo cómo funcionan los algoritmos y sistemas actuales, sino también para identificar los límites de lo que una máquina puede o no puede resolver, es decir, lo computable y no computable, si lo podemos resumir en esas dos expresiones. Entonces, ya como concluyendo, esta práctica no solo permitió pues como realizar un ejercicio de ordenar una secuencia binaria y listo, sino que también nos brindó una valiosa oportunidad para conocer el proceso interno de resolución, desde cómo ingresa una cadena de entrada, cómo se recorren, cómo se procesan cada uno de estos símbolos hasta obtener un resultado ordenado. Asimismo, logramos pues comprender la relevancia de estos modelos teóricos en la informática actual y su aporte en la información de bases sólidas para el diseño de algoritmos, lenguajes de programación y sistemas operativos modernos. Entonces, hasta allí es básicamente nuestra conclusión respecto a esta actividad y respecto al ejercicio desarrollado. Muchas gracias, compañeros. Pues, profesores, ha sido todo. Espero pues haya comprendido acerca pues de nuestra máquina de Turing. Sé que pues en la ejecución pues es algo un poco enredado, un poquito enredado pues al seguir los pasos y al seguir pues digamos cada paso, cada partecita de la transición, que cambio de estado, que cambio de lectura de símbolos y escritura, pero pues digamos que siguiéndolo detalladamente y paso a paso pues podemos obtener un excelente resultado que pues como explicaba nuestro compañero, ya al final siempre se obtiene el resultado final deseado. Entonces, muchas gracias y espero que le haya gustado. Adiós.